Bueno, continuando con las presentaciones, le vamos a dar espacio ahora a la ingeniera química Susana Nolasco. Susana ha dirigido un grupo de investigación en el TECSE, Tecnología de Semillas y Alimentos, en la Facultad de Ingeniería de Olavarría, donde han abordado y tienen actualmente varias líneas de investigación vinculadas con la calidad y el procesamiento de semillas de girasol. Hoy nos va a presentar una de esas líneas, que es la vinculada con componentes bioactivos del grano. Así que bueno, le damos espacio a Susana, 40 minutos de exposición y después las preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Natalia. Como Natalia dijo, yo les voy a exponer sobre componentes bioactivos del grano de girasol, específicamente en lo que corresponde a tocoferoles, fitoesteroles y compuestos fenólicos. Como sustancia bioactiva son aquellos componentes de los alimentos que influyen en su actividad celular y en los mecanismos fisiológicos, teniendo efectos beneficiosos para la salud del ser humano. Existen muchos compuestos bioactivos, entre ellos podemos citar los tocoferoles, fitoesteroles y compuestos fenólicos, de los que vamos a tratar hoy, porque están presentes en el grano de girasol. Los aceites están formados principalmente por triglicéridos o triacilgliceroles en un 98 a 99%, donde los ácidos grasos insaturados o saturados esterifican al glicerol, pero a su vez están acompañados de pequeñas cantidades de otros compuestos, denominados compuestos minoritarios o componentes menores, entre los que podemos citar los tocoferoles, fitoesteroles, carotenoides, fosfolípidos, ácidos grasos libres, ceras. Hoy nos vamos a referir entonces de estos compuestos minoritarios, unos compuestos bioactivos que son los tocoferoles y los fitoesteroles. Los tocoferoles también se encuentran en su conjunto los tocotrienoles, son antioxidantes liposolubles. Entre ellos se diferencian porque en la cadena lateral isoprenoide los tocotrienoles tienen tres dobles ligaduras, mientras que los tocoferoles, esa cadena es saturada. Cada uno posee 4 isómeros, que es el alfa, beta, gamma y delta, que se diferencian entre sí por la cantidad y ubicación de los grupos metilos en su molécula. El aceite de girasol posee principalmente alfa-tocoferol, y el aceite que mayor contenido de tocoferoles tiene es el aceite del germen de trigo, también caracterizado por una alta concentración de alfa-tocoferol, pero también uno de los aceites con mayor contenido de beta-tocoferol. ¿Qué funciones tienen y por qué son compuestos bioactivos? Desde el punto de vista in vitro, los tocoferoles inhiben la oxidación de los lípidos. Y desde el punto de vista in vivo, se los conoce como vitamina E, y son capaces de proteger del daño oxidativo a las paredes celulares y a los tejidos, permitiendo mantener en los tejidos de alta división, como es la piel, las células sanguíneas, pero también se ha caracterizado el cumplimiento de un rol muy importante en lo que es el retardo de ciertas patogénesis de enfermedades degenerativas, como son enfermedades cardiovasculares, cáncer, desórdenes neurológicos, enfermedades desinflamatorias, lo que hace que esta vitamina E es muy importante para el mantenimiento del sistema inmune. ¿Cómo podemos determinar nosotros estos tocoferoles en el aceite de girasol? Se determina por cromatografía líquida de alta resolución, en el aceite de girasol como también en otros aceites. Se utiliza un detector de fluorescencia, el aceite directamente se disuelve en el solvente que se utiliza como fase móvil y luego se inyecta en el cromatógrafo y la cuantificación se hace a través de un estándar externo que es el alfa-tocoferol. ¿Qué son los fitoesteroles? De los fitoesteroles, al igual que los fitoestanoles, que serían las moléculas que son saturadas, equivalentes a los
fitoesteroles, los fitoestanoles, tienen una estructura muy similar a la del colesterol. Se diferencian del mismo porque tienen en la cadena lateral más metilos y etilos. Esa pequeña diferencia hace que los fitoesteroles sean poco absorbidos por el intestino, a diferencia del colesterol. Estos fitoesteroles están presentes en los aceites, son uno de los, digamos, sustancias que los transporta, son liposolubles. Y acá les presento lo que serían distintos aceites, como de girasol, soja, maíz y colza, los distintos fitoesteroles que se detectan en los mismos. En realidad se conocen 40 fitoesteroles diferentes, siendo los más importantes en cuanto a su cantidad el camposterol, el estigmasterol y el beta-citoesterol. Por lo tanto, podemos decir que estos fitoesteroles, a diferencia del colesterol, no se sintetizan en el cuerpo humano, por lo tanto, uno los tiene que consumir. Y, como dije, son escasamente absorbidos por el intestino, por lo cual se han detectado diversos efectos de estos compuestos, como que tienen efectos antiinflamatorios, antitumorales, bactericidas, fungicidas, protección contra el cáncer de mama y de próstata. Pero la función más importante que se le ha detectado es que disminuye la absorción del colesterol en los humanos, porque compiten con la ubicación del colesterol en su absorción en el intestino. Digamos, tiene varias funciones, una es ella. Por lo tanto, tiene efectos hipocolesterolémicos, siendo entonces un importante aliado al control del colesterol plasmático, por lo tanto, en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Por todas estas funciones de los tocoferoles y los fitoesteroles, podemos decir que sería muy interesante que el aceite tenga altas concentraciones de estos compuestos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, bueno, después les voy a plantear eso que me salteé, durante el refinado de los aceites, me pidió 40 minutos, por eso voy rápido, durante el refinado de los aceites, en la etapa principalmente del desodorizado, se pierde gran cantidad de fitoesteroles y tocoferoles. Debido a las altas temperaturas y a la baja presión que se trabaja, ellos van a destilar conjuntamente con los ácidos grasos libres. Por lo tanto, son un importante componente del destilado de los desodorizados. Pero se han realizado muchas investigaciones y también desarrollos tecnológicos para recuperar estos compuestos fitoesteroles y tocoferoles del destilado del desodorizado, siendo la soja uno de los más utilizados como fuente para obtener los mismos, pero también se obtienen industrialmente desde el girasol y del maíz. Estos compuestos luego son utilizados para reincorporarlos en los mismos aceites como vitamina E o en otros alimentos como es la mayonesa, y en el caso de los fitoesteroles, para darles algunos ejemplos, en yogures y en jugos. Volviendo atrás un poquito, porque me salté esta diapositiva, no les expliqué cómo se pueden determinar los fitoesteroles en el aceite. Los fitoesteroles en el aceite, acá sí tenemos que preparar la muestra, ya no es como los tocoferoles. Debemos saponificar la muestra, extraer el insaponificable, luego fraccionar ese insaponificable por cromatografía en placa, transformar los fitoesteroles en trimetilsiléteres y luego sí cuantificarlos ahora por cromatografía gaseosa. En este caso se utiliza un estándar interno, generalmente es el 5-alfa-colestenol. Ese es un ejemplo de un cromatograma. Volvemos para adelante. Entonces dijimos que era muy importante tener alta concentración de fitoesteroles y tocoferoles en el aceite. Entonces pensemos cómo influye el contenido de tocoferoles y fitoesteroles en el aceite. ¿Qué factores influyen en su concentración? Se sabe que hay variabilidad en esa concentración. Para presentarle algunos estudios que han encontrado una variabilidad entre alrededor de 500 y 1400 microgramos de tocoferoles por gramo de aceite.
y en cuanto a fitoesteroles, una variabilidad entre 3.400 y 5.000 fitoesteroles por gramo de aceite, aunque en líneas se ha encontrado hasta 20.000 microgramos de fitoesteroles por gramo de aceite. Bien, también se sabe que esta concentración está determinada genéticamente. Para presentarle algunos estudios, podemos ver del lado izquierdo un estudio donde la radiación solar interceptada influyó sobre la concentración de tocoferoles en el aceite. Tenemos distintos híbridos. Ahí tenemos distintos híbridos de cáscara estriada y cáscara estriada y cáscara negra, con distinta concentración de tocoferoles. Y del lado de la derecha tenemos también tanto híbridos tradicionales como con composición acídica modificada, alto estiárico y alto oleico, con distintas concentraciones de fitoesteroles. Pero también esa concentración se ve afectada por el ambiente. Como ejemplos de estudios, tenemos acá estudios donde la radiación solar interceptada influyó en la concentración de tocoferoles, y otro estudio donde se analizó la concentración de fitoesteroles en distintos híbridos cultivados en distintas localidades, donde también se puede observar estadísticamente que hay una influencia de la localidad sobre la concentración de fitoesteroles. Esa variabilidad puede ser explicada en parte por la fuente disponible para la síntesis de estos compuestos antioxidantes en el aceite, aunque también en la síntesis de aceite va a afectar esa concentración. ¿Qué es lo que se ha observado? Que al aumentar la radiación solar interceptada como fuente para la síntesis de los tocoferoles, en este caso, que aumenta la concentración de aceite en grano, paralelamente va aumentando la concentración de tocoferoles en grano. Es decir, que ambos se sintetizan a la par. Lo mismo sucede, el mismo comportamiento se encontró en los fitoesteroles, pero esa síntesis a la par no es en manera proporcional, sino que se observa mayor síntesis del aceite frente a los compuestos antioxidantes. Esto que origina ha originado que a medida que aumenta la concentración de aceite en el grano, disminuye la concentración del aceite, de los tocoferoles en el aceite y de los fitoesteroles en el aceite. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de aceite en el grano que de tocoferoles en el grano, produciéndose un efecto de dilución. Esto se ha observado para distintos híbridos, aún para híbridos con composición acídica diferente. Habiendo modelado esta respuesta, se observó que tiene una relación tipo exponencial en ambos casos, donde a cierta altura de cantidad de aceite por grano se va a estabilizar la cantidad tanto de fitoesteroles como de tocoferoles. Bien, ¿cómo podemos, cuáles son los conceptos que me van a explicar este tipo de dilución? Para eso se trabajó en lo que es la dinámica de acumulación de tocoferoles y fitoesteroles en el grano de girasol. Estoy salteando cosas, después volvemos. En esa dinámica de acumulación, lo que yo le estoy presentando es el modelo conceptual que fue desarrollado en su tesis por González Velo, que está, digamos, fundamentado por toda la parte experimental. Acá lo que le presento directamente es el modelo. Y lo que podemos observar
que la dinámica de acumulación tanto del aceite, de los tocoferoles y los fitoesteroles fue afectada por la radiación solar interceptada, es decir, por la fuente disponible para la síntesis de estos componentes. ¿Cómo fue ese efecto? Lo que se vio es primero un periodo de acumulación lineal, tanto del aceite, tocoferoles y fitoesteroles, y llegando a un punto donde esa acumulación lineal se estabiliza en todos los casos, logrando un modelo del tipo lineal plató. ¿Qué respuestas tuvieron cada uno cuando se modificó esa fuente de síntesis, para la síntesis? En el caso de aceite, la tasa de acumulación, al variar la radiación solar interceptada, al aumentar esa radiación solar interceptada, aumenta la tasa de acumulación. En general, no se ve modificada la tasa de acumulación de tocoferoles y fitoesteroles. Por otra parte, si analizamos la duración del periodo de acumulación, tanto de aceites, tocoferoles y fitoesteroles, podemos observar que en todos los casos la radiación solar interceptada al aumentar, aumenta, digamos, el periodo de duración de acumulación, pero no es proporcional, es decir, el que tiene mayor respuesta es el aceite. Esta diferencia en lo que es la tasa de acumulación como la duración del periodo de acumulación es el que va a justificar el efecto de dilución encontrado en lo que es la concentración de tocoferoles y fitoesteroles en el aceite, explicada por el aceite por grano. Bien, esto es lo que se analizó en cuanto a la cantidad de aceite, de tocoferoles totales y fitoesteroles totales. ¿Afectó la composición de esos tocoferoles y estos fitoesteroles? En el caso de los tocoferoles, la variación de la radiación solar interceptada no afecta la composición de los mismos, pero en el caso de los fitoesteroles, sí afecta la composición. En principio se vio que cada uno de los fitoesteroles detectados en el aceite de girasol sigue una misma curva de dilución que para los fitoesteroles totales. Aquí les presento uno de los gráficos correspondientes al beta-citoesterol. Pero además, y especialmente a baja concentración de aceite en el grano, sí se vio modificada la proporción relativa de cada uno de sus componentes. En mayor proporción se vio modificada esa proporción relativa en el caso del beta-citoesterol y del delta-7-estimastenol. ¿Para qué nos sirve, para qué servirían todas estas relaciones establecidas que además fueron validadas experimentalmente? Nos puede servir para diseñar estrategias de mejoramiento y manejo de cultivos como base para producir granos con mayor cantidad de tocoferoles y fitoesteroles, para los programas de reproducción a fin de identificar los genotipos que pueden dar cantidades superiores de fitoesteroles y tocoferoles, como herramienta de modelación para acoplar a otros modelos de crecimiento de cultivo y también para seleccionar partidas de granos con alta cantidad de tocoferoles y fitoesteroles. Estos granos con alta concentración de tocoferoles y fitoesteroles, ¿para qué serían de utilidad? Serían de utilidad primero para consumo humano, ya sea como girasol pelado, con ciertos componentes bioactivos que ya vimos que son importantes, que ayudan a mantener la salud del ser humano, o también para cuando se extraer el aceite, recuperar estos componentes del aceite para luego utilizarlos ya sea como antioxidantes o como aditivos en la fabricación de alimentos. Otro de los compuestos bioactivos que yo he mencionado son los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos, hay más de 8.000 compuestos distintos con diferentes estructuras químicas, funciones y actividades. Todos se caracterizan por tener un grupo fenólico, es decir, un grupo aromático con al menos un hidroxilo en su molécula, además unido después a otros grupos funcionales diversos como ésteres, metilésteres y glicósidos.
Estos compuestos fenólicos pueden encontrarse en forma libre dentro de la matriz, lo cual son solubles directamente en solventes orgánicos, o pueden estar ligados covalentemente a la estructura de la pared celular, lo cual requiere de una hidrólisis ácido básica o una acción enzimática. De estos compuestos fenólicos, los ácidos fenólicos, los flavonoides, los taninos serían los más relevantes. En nuestro caso ahora vamos a hablar de ácidos fenólicos y flavonoides, que son los que encontramos en la cáscara de girasol de la cual vamos a hablar. De los ácidos fenólicos se pueden dividir en dos subgrupos, los ácidos hidroxibenzoicos y los ácidos hidroxicinámicos, donde los ácidos hidroxicinámicos son los que son más efectivos desde el punto de vista de la actividad antioxidante. Vamos a ver que una de las funciones más importantes de estos compuestos fenólicos es su actividad antioxidante. En la cáscara de girasol han sido detectados principalmente el ácido clorogénico, el ácido felúrico, cafeico, cumárico y cinámico. Y principalmente entonces los ácidos hidroxicinámicos, que dijimos que eran los más antioxidantes. Y en pequeñas cantidades también el ácido siríngico y el ácido protocateuco. Los otros compuestos que tenemos son los flavonoides. ¿Qué son los flavonoides? Los flavonoides se caracterizan por estar formados por dos moléculas de anillos bencénicos que están unidos por un heterociclo oxigenado. Encontramos distintos tipos de flavonoides, como las flavonoles, como es la catequina, antocianidina, flavonoles como la quercitina y flavanona. En la cáscara de girasol se han encontrado la quercitina y distintas flavanonas. ¿Qué funciones cumplen estos compuestos? Desde el punto de vista de las plantas, son metabolitos importantes para el crecimiento y la reproducción, son fotorreceptores. Son atractivos visuales para la polinización, debido a que son por su pigmentación, por su color. Ejercen protección contra patógenos e insectos, son antimicrobianos y son potentes antioxidantes. Desde el punto de vista de la salud humana se ha detectado que tiene muchísimos efectos. Tiene efectos vasodilatadores, antiaterogénicos, antitrombóticos, cardioprotectores, efectos antiinflamatorios, antialergénicos y antimicrobianos. Tiene efectos anticancerígenos y tiene también efectos sobre la actividad cerebral, es decir, en la memoria, aprendizaje, rendimiento cognitivo, entre otros. Bien, dada la creciente demanda de nuevos productos alimenticios procesados, esto da origen a una serie de residuos. Esos residuos van a originar algunas problemáticas desde el punto de vista económico y ambiental en las distintas empresas. Por lo tanto, se busca de obtener alguna utilidad de esos residuos. Esos residuos pueden ser fuente de compuestos bioactivos, por ejemplo, los compuestos fenólicos, con posible aplicación en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica y también en cosmética. El grano de girasol posee un interesante contenido de compuestos fenólicos, entre 1 y 4% de su peso, siendo el ácido clorogénico el compuesto mayoritario. Casi el 80% de los compuestos fenólicos es el clorogénico. La cáscara de girasol tiene entre un 0,7 y un 5% de esos fenólicos totales del girasol se concentran en la cáscara de girasol. Por lo tanto, se transforma la cáscara de girasol como un potencial residuo de la industria, fuente de compuestos bioactivos. Por ello, se ha estudiado los compuestos fenólicos de distintos híbridos de cultivados en nuestro país. Sabemos que el girasol está formado principalmente por la pepa, en un 75-80%, donde se concentra el aceite, y un 20 o 25% de cáscara, hablando del girasol aceitero tradicional. ¿Qué pasa cuando ese girasol va a ser procesado para extraer el aceite?
una de las etapas es el descascarado. Es un descascarado parcial, se deja un residuo entre un 10 y 12% en el material para posteriormente proceder a la obtención del aceite y a la harina residual. Esa cáscara que se ha obtenido se transforma en un residuo en la industria, ¿no? Hoy actualmente en parte se la utiliza como combustible para sus calderas, sin embargo no es tan fácil manejarla porque es un compuesto muy liviano, su peso específico es de alrededor de 0,1 toneladas por metro cúbico, entonces genera problemas de manejo, problemas de traslado, genera inconvenientes económicos. Por lo tanto, puede también utilizarse como una fuente de compuestos fenólicos para darle valor agregado a ese residuo de la industria oleaginosa. Los híbridos que fueron estudiados fueron 5 híbridos y estaban cultivados en 2 ambientes distintos, que eran Tandil y Valcárcel. No, digamos 2 ambientes bastante cercanos. A pesar de ser 2 ambientes bastante cercanos, la cáscara que se obtuvo de esos híbridos contenían aproximadamente entre 20 y 26% de cáscara y se encontró que había variabilidad tanto genética como ambiental entre esos híbridos en cuanto al subcontenido de cáscara. Primeramente se analizó en esa cáscara lo que serían los extractos de fenólicos libres, que estaban libres. Para obtener esos fenólicos libres se utilizó primero una técnica asistida por microondas. Esta técnica de asistencia con microondas, este es el equipo que se utilizó, permite utilizar una baja cantidad de muestra, 0,5 gramos de muestra, permite utilizar menor cantidad de solvente que las mezclas, digamos, que los procesos tradicionales de agitación mecánica, se utiliza menos energía y se obtiene extractos más puros. En este caso se utilizó como solvente agua a 90 grados centígrados, 600 watts durante 10 minutos, la extracción es rápida. Se centrifugó, se filtró y se obtuvo un residuo sólido por un lado y un extracto fenólico de los fenólicos libres. En ese extracto de fenólicos libres se evaluó lo que serían los fenoles totales y los flavonoides. Respecto a los fenoles totales, se pudo detectar que existió diferencias entre localidades, es decir, se obtuvo un efecto del ambiente, pero no se observó en estos híbridos que se han sido estudiados un efecto de los genotipos, es decir, de los híbridos. Con respecto a los flavonoides en cambio, se observó efecto tanto ambiental como genético. Posteriormente se pasó a analizar, bueno, a ver qué diferencias tenemos o cuál es la concentración y composición que teníamos en fenólicos libres y ligados. Para ello se trabajó con 2 híbridos, un híbrido de cáscara negra y un híbrido de cáscara estriada. En este caso, una vez descascarado, a las cáscaras se eliminó en los lípidos porque como se iba a utilizar una agitación mecánica y otro tipo de solvente como es etanol al 75%, se observó que era más eficiente extrayendo primero los lípidos, lo cual también pareció interesante porque esos lípidos son los que contienen la mayor cantidad de ceras que tiene el grano de girasol, por lo tanto también se podría recuperar las ceras, se estudió la recuperación de las ceras para ser utilizadas en la parte farmacéutica. Entonces, de esas cáscaras libres de lípidos y molidas, se extrajeron los fenólicos libres con etanol al 75% por agitación mecánica, se centrifugó y se obtuvo el extracto fenólico de fenólicos libres. El residuo que se tenía, libre de los fenólicos libres, se sometió a una hidrólisis básica, es decir, con hidróxido de sodio a 2 molares, para poder liberar los fenólicos. Se centrifugó, se filtró, desde el sobrenadante se extrajo los fenólicos ligados con acetato de etilo, para obtener así el extracto de fenólicos ligados. Tanto para los fenólicos libres como para los fenólicos ligados,
se evaporó el solvente y se liofilizó para obtener el polvo correspondiente. Y así ese polvo se caracterizó en lo que respecta a fenoles totales y flavonoides referidos a la concentración en la cáscara y también en cuanto era su rendimiento y la actividad antioxidante de ese extracto. Cabe destacar que ya hay estudios que se han hecho, en este caso en Egipto, donde se ha determinado que extractos fenólicos de cáscara de girasol tienen actividades anticancerígenas y antimicrobianas. Respecto a el análisis de los fenoles totales, se pudo observar que los fenoles totales en mayor proporción están como fenólicos libres, entre un 56 y 60% están con fenólicos libres. De la misma manera se observó que entre un 66 y 73% de los de los flavonoides totales también estaban como fenólicos libres. También se observó diferencias entre los híbridos. Para ese caso hay que observar lo que son los números. Se observó, por ejemplo, que fenoles totales como fenólicos libres en el híbrido CPS 3120 tuvo mayor cantidad, mayor concentración que el CF 201 de los fenólicos libres. Es decir, que lo que se observó que el contenido de los compuestos fenólicos libres o ligados en la cáscara de girasol también depende del tipo de híbridos. Ahora, si analizamos el rendimiento del extracto que nosotros obteníamos, vamos a ver que en el caso del híbrido SPS 3120 se obtenía mayor cantidad de extractos como fenólicos libres respecto a los fenólicos ligados, no observándose esa diferencia para el Contiflor 201. Analizando ahora la actividad antioxidante de este extracto, esa es la única actividad que hasta ahora hemos estudiado, los estudiamos por dos métodos, el método ABTS y el método de PPH. Podemos observar que en general los fenólicos, los extractos correspondientes a los fenólicos libres presentan mayor poder antioxidante que los que corresponden a los fenólicos ligados, y también pueden observar que hay diferencias en cuanto a la actividad antioxidante entre híbridos. Por lo tanto, podemos también decir que el tipo de híbrido influye tanto en el rendimiento como en la calidad de los estratos fenólicos obtenidos de sus cáscaras. Por lo tanto, podemos decir a través de este estudio que es posible obtener estratos fenólicos con potencial aplicación tanto en la industria alimenticia, en farmacéutica y nutracéutica, a partir de un residuo de una industria oleaginosa, aceitera, constituyendo así una alternativa para otorgar valor a la cáscara de girasol y disminuir así un desperdicio de la agroindustria. En la siguiente diapositiva lo que les presento es todos los trabajos que fuimos indicando algunos resultados en esta exposición. Estos trabajos fueron realizados principalmente por un grupo de por los grupos de investigaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y INTA Balcarce, y el grupo TECSE de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro. También participaron algunas otras instituciones del país y se contó también con la participación de otros centros extranjeros de España y de México. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Clarísima. Sí. Me quedó todavía del taller de Embalcarce. Creo que igual se escucha. Me parece muy interesante el potencial que tiene. Lo que me pregunto es cuán rentable puede llegar a ser y cuán competitivo con los compuestos que en este momento, o mejor dicho, con
las técnicas que se aplican ahora o los lugares desde donde se extraen ahora los distintos compuestos que se usan para la industria. No sé si se entendió la pregunta, estuve un poco desordenada. Lo que uno está analizando en este momento es la potenciabilidad de poder obtenerlos, ¿no? No sé si te referís a fenólicos solamente o también a fitoesteroles y tocoferoles. Cualquiera de ellos uno analizó por ahora, es la potencialidad de poder obtenerlos, se obtienen en cantidades muy interesantes. En el caso de aceite de girasol, en el caso de los fitoesteroles y los tocoferoles, es interesante, por ejemplo, que en las condiciones donde son más adversas obtener mayor cantidad de aceite, se obtiene mayor cantidad de fitoesterol y tocoferoles. Entonces uno también lo piensa como cultivar en ciertos lugares para obtener, por ejemplo, vitamina E, donde uno no lo cultivaría para obtener aceite, sino también para obtener vitamina E. Y además, como les dije, se pierde gran proporción de fitoesteroles y tocoferoles durante el refinado, y ya la industria está obteniendo, hay empresas que están trabajando sobre el destilado del desodorizado, están extrayendo a través de, es una destilación molecular la que se utiliza, extraer los fitoesteroles y los tocoferoles, y lo está vendiendo, ya industrialmente se está haciendo y se está incorporando en otros alimentos. Es decir, ya encontramos algunas industrias que han incorporado vitamina E y sales, si uno ve las etiquetas, sales enriquecidos en vitamina E. Eso en cuanto a tocoferoles y fitoesteroles. En cuanto a fenólicos es algo de investigación, bueno, fitoesteroles y tocoferoles venimos estudiando desde hace bastantes años, por eso, digamos, son incipientes los primeros estudios en cuanto a la parte de efectos genéticos y ambientales. Hay mucho para avanzar en lo que son los compuestos fenólicos, es bastante reciente todos estos estudios, pero esto se analiza, lo tiene también la harina, quedan en la harina del girasol. Nosotros los hemos estudiado desde el punto de vista de buscar una utilidad a un residuo de la industria. Si bien lo utilizan a la cáscara, se utiliza para las calderas, sigue quedando residuo, es decir, no utilizan todo. Y transportarla es un problema, por eso también en nuestro grupo de investigación se está estudiando, por ejemplo, cómo hacer pellets, por ejemplo, de la cáscara de girasol para trasladarlo a otra industria donde puedan procesarla. Entonces, obtener, por ejemplo, la cera de esa cáscara de girasol, dado que la cera se concentra principalmente en la cáscara, en el girasol, y obtener estos compuestos fenólicos es muy interesante por las funciones que tienen. Es incipiente, lo que hay que buscar y ver ahora que esos extractos es purificarlos. Nosotros estamos trabajando en eso, en purificarlos y también en transformarlos. Sabemos que el cafeico tiene poder más antioxidante que el clorogénico, entonces estamos estudiando en transformar el clorogénico en cafeico, de manera que hay un campo para estudiar muy bueno. Como ya les dije, por ejemplo, en Egipto se sabe, hay estudios donde demuestran que son anticancerígenos, anticancerogénicos, perdón, que previenen o pueden ayudar a prevenir el cáncer. La potencialidad de los fenólicos es sí, muy importante. Y un comentario que hiciste vos, Susana, en el taller en Balcarce, que me pareció interesante respecto de los tocoferoles, es que si uno sintetizara los tocoferoles, la capacidad antioxidante que tienen es menor que la de los tocoferoles naturales. Así que razón de más para tratar de recuperarlos los que vienen de la semilla. Otra utilidad, perdón, de esta investigación en el modelado. Yo lo veo desde el punto de vista industrial, yo soy ingeniera química, ¿no? Entonces siempre lo veo a todos desde el punto de vista del procesamiento después. Es que los modelos, además de poder utilizarse para la parte, digamos, de manejo de cultivo, para generar nuevos híbridos, también es muy útil, va a ser muy útil para la industria el modelo. ¿Por qué? Fíjense en que los equipos que se necesitan para cuantificar son equipos muy caros. Estamos hablando de CGL y HPLC. Con estos modelos, si nosotros determinamos la composición, la cantidad de aceite, y determinamos el aceite por grano, que el aceite por grano es determinar cuánto pesa los granos, podemos predecir cuánto podría llegar a tener de tocoferoles o fitoesteroles esos granos que estamos comercializando. Entonces sirven también para predecir
por ejemplo, para una venta, podría ser muy interesante para decir en qué rangos podríamos llegar a tener aquel que le interese tener una alta concentración de fitosteroles y tocoferoles. Entonces puede ser una herramienta de mucha utilidad en la industria. Otra pregunta, ¿sí? Digamos, los fitosteroles, tocoferoles y compuestos fenólicos están en distintos compuestos en la naturaleza, ¿no? Muchos de los alimentos que nosotros comemos son ricos en compuestos fenólicos, como si son las frutas, las verduras, tienen muchos compuestos fenólicos. Pero también, digamos, desde el punto de vista de antioxidantes, la industria, digamos, está produciendo distintos tipos de antioxidantes. Por ejemplo, para darles un ejemplo que nosotros hemos utilizado desde el punto de vista de fenólicos, en los extractos de té verde, los extractos de rosemary, son todos extractos que se obtienen de distintas plantas. Esto puede ser, por ejemplo, estos extractos fenólicos, otro que se pueda vender a la industria. Una vez hecho todo el estudio completo, ¿no? Podrían llegar a competir. Si les interesa, en la sesión de pósters de las tardes hay un póster sobre el trabajo de fenólicos de Susana y otro póster sobre la dilución de los fitoesteroles que también lo mostró Susana al comienzo. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a Susana Nolasco por la presentación.